Buenos días, nosotros somos el grupo número 8, conformado por Osvaldo Rodríguez, Lucio Mederos, Franz García y Auribán Castro, y les vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Hola, mi nombre es Franz García y yo les voy a hablar sobre la inteligencia emocional. Pero para hablar de la inteligencia emocional, primero tenemos que hablar sobre la inteligencia. Para la RAE, la inteligencia es la capacidad de entender o comprender y la capacidad para resolver problemas. Esto es un problema, porque nos lleva a pensar que solo existe un tipo de inteligencia, que es únicamente lógica, racional y analítica. La realidad es que esta es solo un tipo de inteligencia, pues es solo uno de los aspectos en los que nos desenvolvemos como seres humanos. En este sentido, psicólogos e investigadores han considerado que existen más de un tipo de inteligencia, dentro de los que podemos contar la inteligencia matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la inteligencia lingüística, corporal kinestésica, interpersonal, naturalista. Otras teorías también nos hablan sobre la inteligencia intrapersonal, creativa, colaborativa y la que nos compete a nosotros, en este caso, la inteligencia emocional. Esencialmente, la inteligencia emocional es la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar las emociones. Y es importante porque cuanto más comprendamos estos aspectos de nosotros mismos, mejor será nuestra salud mental y nuestro desarrollo social. En este sentido, la inteligencia emocional puede significar la diferencia entre comportarse de una manera socialmente aceptable o estar fuera de lugar en una situación social determinada. Se ha demostrado que las personas emocionalmente inteligentes son capaces de detectar e identificar sus emociones, de comunicarse de forma asertiva, de analizar las reacciones y comportamientos de los demás, intentando comprender cuál fue el motivo de la reacción del otro y la reacción propia. Estas personas suelen tener una alta capacidad empática y siempre reaccionan con calma ante las situaciones que se les presentan sin dejarse llevar por sus emociones. ¿A qué nos lleva todo esto de tener una buena inteligencia emocional? A tener líderes sobresalientes, personas que son proactivas, personas que están motivadas constantemente, personas que son seguras de sí mismas. ¿Qué pasa con la inteligencia emocional? ¿Por qué es importante trabajarla? La inteligencia emocional, al igual que la inteligencia analítica, no es un rasgo innato. Es algo que nosotros podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida. Para esto es fundamental entrenarlo, educarlo y reconocer nuestras emociones. Así como nosotros estudiamos matemáticas para desarrollar nuestra inteligencia analítica, nosotros podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Esto nos va a llevar a aumentar nuestra autoconciencia emocional, a automotivarnos, a mejorar nuestras relaciones interpersonales y a desarrollar nuestra capacidad de empatía para ponernos en el lugar del otro en distintas situaciones de nuestra vida. Esto nos va a permitir potenciar nuestra capacidad de autocontrol para regular nuestro estado emocional. ¿Por qué es importante también desarrollar una inteligencia emocional? Los trabajos que existen en la actualidad van a requerir una inteligencia emocional elevada. Los trabajos del futuro van a requerir habilidades de toma de decisiones, de negociación, de superar obstáculos, de manejar crisis y de reinventarse uno mismo. Porque no, las organizaciones que existen hoy en día no van a existir en 10 años, por ejemplo. Es por esto que muchos países han trabajado en educar a sus empleados, han trabajado en educar a sus alumnos, han trabajado en educar a los estudiantes para elevar su inteligencia emocional, porque se sabe que esto es algo de vital importancia en los próximos años para el desarrollo de los países. Hola, mi nombre es Juan Rodríguez y yo les voy a hablar de las emociones y la inteligencia emocional. ¿Cuántas emociones podemos expresar en un ambiente laboral? Definitivamente las emociones influyen en el desempeño empresarial y cómo nosotros las manejemos influye en el desempeño de nuestro trabajo. Aunque podría nombrar varias docenas de emociones y sentimientos, los estudios han identificado 6 emociones universales, siendo la ira, el miedo, la tristeza, la felicidad, el disgusto y la sorpresa estas emociones,
Todas estas emociones siempre salen a la luz en el ambiente laboral y están interconectadas entre sí, es decir, una puede desencadenar a la otra. La ira es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos negativos que puede conllevar a actos de violencia. Tanto seres humanos como animales sienten ira. El miedo se refiere al sentimiento de desconfianza que pueda ocurrir en nuestro ambiente de trabajo producto de que no queremos que suceda algo malo. La tristeza, por otra parte, es el sentimiento que ocurre por un acontecimiento desfavorable en nuestro medio de trabajo, que suele manifestarse con llanto, pesimismo, melancolía, falta de ánimo, baja autoestima, decaimiento de nuestro desempeño. No hay ganas de hacer las cosas. Por otra parte, la felicidad es la sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas y los objetivos que nos planteamos en nuestra organización. Es un momento duradero de satisfacción donde no hay necesidad que apremie ni sufrimiento que nos atormente. En este caso, nuestro desempeño aumenta y llega al límite, donde nuestro desempeño es máximo y contribuimos con todo lo que podemos a nuestra organización. Asimismo, por otra parte, tenemos el disgusto, que es la impresión o sentimiento que se da producto de algo que no se ajusta a los parámetros que nosotros teníamos contemplados en nuestra meta u objetivo. Asimismo, la sorpresa es la alteración emocional causada por algo imprevisto o inesperado. Podemos fijarnos que lo que son la ira, el miedo y la tristeza pueden ser desencadenadas por el disgusto. Asimismo, podemos ver que la tristeza es un subproducto del miedo, que se obtiene directamente cuando lo que tememos o no queremos que suceda, sucede. Y por último, vemos que la sorpresa es capaz de desencadenar la ira, el miedo, la tristeza o la felicidad. Entonces, definitivamente estas emociones están interconectadas entre sí y pueden definir el desempeño de nuestro empleo. Pero la gente responde de manera distinta a los estímulos emocionales que son iguales. En algunos casos se puede atribuir a la personalidad del individuo, ya que las personas suelen variar la habilidad de expresar sus emociones según el medio o cómo se sientan. Por ejemplo, usted indudablemente conoce una persona que casi nunca muestra sus sentimientos, rara vez se enfada, muestra enojo, y por otro lado, también conoce personas que parecen estar en una montaña rusa emocional. Cuando están felices se encargan de demostrar que están extasiados y su felicidad los desborda. Cuando están tristes se encargan de reproducir en el ambiente de trabajo que se encuentran disgustados, tristes o molestos. Cuando están iracundos pierden el control de lo que están haciendo y no saben cómo manejar su molestia. Entonces podemos ver que existen dos tipos de personas que pueden tener la misma situación, pero uno es capaz de reproducir sus sentimientos, mientras que el otro es capaz de permanecer calmado. Entonces, ¿cómo esto se expresa en los trabajos? A ver, hay momentos en que las personas responden emocionalmente producto de la exigencia que les dé el trabajo. Es decir, los requerimientos de su trabajo definen cómo deben manifestar sus emociones y con qué intensidad deben manejarlas. Pongamos un ejemplo. En situaciones estresantes, como es el caso de los controladores aéreos, las enfermeras en salas de emergencia y los jueces, es necesario que estos permanezcan calmados y controlados para poder lograr un desempeño óptimo, mientras que en situaciones completamente por el contrario, donde se necesita transmitir un mensaje, donde se necesita difusión de la información, como es el caso de los comentaristas deportivos, los abogados litigantes, los animadores de televisión, los actores de obras de teatro y los actores de cine, necesitan que la intensidad emocional sea imprimida para poder captar la atención del oyente o del espectador, para así poder transmitir los mensajes que estos llevan consigo en sus obras, noticias, entre otros. Entonces, ¿cómo podemos medir las emociones? ¿Cómo podemos obtener datos? A partir de una investigación emocional, podemos obtener datos interesantes sobre la personalidad de los individuos a partir de su inteligencia emocional. Como ya ha sido mencionado, la inteligencia emocional es la capacidad de notar y manejar las manifestaciones emocionales y dar a obtener información del individuo sobre sus emociones. Esta se compone de 5 dimensiones: la autoconciencia,
el autocontrol, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. La autoconciencia es la capacidad de estar conscientes de lo que sentimos. El autocontrol es la capacidad de manejar nuestras propias emociones e impulsos. La automotivación es la capacidad de persistir ante los obstáculos y fracasos. La empatía es la capacidad de sentir lo que otros sienten. Y las habilidades sociales es la habilidad de manejar las emociones de otros y dar consejos e impulsar soluciones a los problemas que se planteen. Se ha demostrado que se relaciona directamente el desempeño de una empresa con respecto a la inteligencia social, a la inteligencia emocional de la misma o a la inteligencia social de la misma. Para citar un ejemplo, un estudio observó las características de los ingenieros de la Lucent Technologies y se estableció que los ingenieros establecían que los focos de desempeño máximo estaban en aquellos ingenieros estrella, en los cuales su fuerte era la interacción con sus compañeros, es decir, tenían un alto nivel de inteligencia emocional. En este caso, el desempeño de la empresa se veía marcado por la inteligencia emocional, producto de que era trabajo en equipo, y no por la inteligencia académica. Por otra parte, un estudio de los reclutadores de la Fuerza Aérea generó datos similares. Los mejores reclutadores que presentaban mejores resultados con mayor cantidad de reclutados y mejores pelotones eran aquellos que eran capaces de distribuir o de difundir sus mensajes de manera tal que sus sentimientos se expresasen en el mismo y por ello captaban la atención. Entonces, a pesar de estos descubrimientos, la inteligencia emocional ha sido un tema muy controversial con respecto al comportamiento organizacional. Los partidarios o los que apoyan la teoría de la inteligencia emocional establecen que la inteligencia emocional tiene un atractivo intuitivo y predice los comportamientos importantes de los sujetos, mientras que los críticos dicen que la inteligencia emocional es muy vaga, no puede ser medida y su validez es cuestionable producto de esto. Algo que podemos concluir respecto a la inteligencia emocional es que parece ser relevante en cuanto al éxito de los trabajos en los cuales se exige un alto grado de interacción social. Es decir, en los trabajos donde hay trabajo en equipo o se necesita cohesión del equipo de trabajo, definitivamente la inteligencia emocional es lo que determina el desempeño de la empresa. Mientras que en los trabajos donde el sistema sea más encasillado, donde haya lineamientos, que realmente sea un trabajo más individual de cada uno de los sujetos y donde no sea necesario que exista cierta conexión del tipo o interacción social entre ellos, definitivamente la inteligencia académica es la que gobierna el desempeño de las empresas. Buenos días, yo soy Lucio Maderos y les voy a hablar de las implicaciones de la inteligencia emocional para los gerentes. Más del 62% de las compañías están utilizando test de personalidad al momento de reclutar y contratar. Y justo ahí es donde podemos ver que radica el valor de entender las diferencias de personalidad. Es más probable que los gerentes tengan empleados satisfechos y con un alto desempeño si se toman el tiempo de adecuar las personalidades a los trabajos. La mejor teoría de adecuación personalidad-trabajo documentada la desarrolló el psicólogo John Holland en 1968. Su teoría declara que la satisfacción de un empleado con su trabajo, así como su probabilidad de dejar ese empleo, dependen del grado en que la personalidad del individuo se ajuste al ambiente laboral. La teoría de Holland propone que la satisfacción es mayor y la rotación menor cuando personalidad y ocupación son compatibles. Los individuos sociales deben estar en los trabajos de gente, y así sucesivamente. Los puntos clave de esta teoría son que parece que existen diferencias intrínsecas en la personalidad entre los individuos y al mismo tiempo hay diferentes tipos de trabajo. Entonces, las personas en ambientes laborales compatibles con su tipo de personalidad deberían estar más satisfechas y menos propensas a renunciar voluntariamente que las que se encuentran en trabajos incongruentes. Los tipos de personalidad identificados por Holland son 6: realista, investigador, social, convencional, emprendedor y artístico. El tipo realista prefiere las actividades físicas que requieren destrezas, fuerza y coordinación. Algunas de las características de esta personalidad son tímido, íntegro, persistente, estable, adaptable y práctico. Puede ejercer trabajos como de mecánico, operador de taladro, un trabajador de una línea de ensamblaje o un granjero. El tipo investigador prefiere actividades que requieran pensar, organizar y comprender. Tiene características de analítico, original, curioso e independiente. Algunos ejemplos en los trabajos en los que pueden destacar son biólogo, economista, matemático o periodista.
El tipo social prefiere actividades que impliquen ayudar y desarrollar a otros. Tienen características de sociable, amistoso, cooperador y comprensivo. Destacan, por ejemplo, en trabajador social, profesor, consejero o psicólogo clínico. El tipo convencional prefiere las actividades reglamentadas, metódicas y precisas. Tiene características de adaptable, eficiente, práctico, poco imaginativo e inflexible. Destaca en empleos como contador, gerente corporativo, cajero bancario o archivista. El tipo emprendedor prefiere actividades verbales en las cuales haya oportunidades de influir en otros y obtener poder. Tiene características de seguro de sí mismo, ambicioso, enérgico y dominante. Destaca como abogado, vendedor de bienes raíces, especialista en relaciones públicas o gerente de una empresa pequeña. El tipo artístico prefiere las actividades ambiguas y poco sistemáticas que permitan la expresión creativa. Algunas de sus características son imaginativo, desordenado, idealista, emotivo y poco práctico. Destaca como pintor, músico, escritor o decorador de interiores, por ejemplo. Además de la teoría de Holland, existen otros beneficios al entender la personalidad. Reconocer que las personas ven la solución de problemas, la toma de decisiones y las interacciones laborales de forma distinta ayuda al gerente a entender mejor por qué a cierto empleado le molesta tomar decisiones apresuradas, mientras que otro insiste en reunir la mayor información posible antes de atacar el problema. O, por ejemplo, los gerentes pueden esperar que los individuos con un locus de control externo estén menos satisfechos con sus trabajos que los internos y también estén menos dispuestos a aceptar la responsabilidad de sus acciones. En conclusión, ser un gerente exitoso y lograr metas significa trabajar bien con otros dentro y fuera de la organización. Para trabajar efectivamente juntos, las personas necesitan entenderse. Esta comprensión se da al menos en parte por la apreciación de los rasgos de la personalidad y las emociones. Organizaciones inteligentes. Hay cada vez mayor consenso en que la experiencia no está en la competencia técnica, sino en el carácter. La motivación al logro, el comportamiento orientado a la tarea, el manejo tecnológico ya no son considerados suficientes en el campo de la productividad, sino que lo que ocupa el primer plano es el aprendizaje de las habilidades de comunicación y de relación interpersonal. Y esto sucede en todos los niveles, según los estudios sobre problemas psicológicos y físicos de ejecutivos, que señalan que estos no corresponden a deficiencias en las habilidades técnicas, sino que a deficiencias en las habilidades interpersonales. De modo que la administración incluye ahora también la administración de personas. En este contexto ha surgido el concepto de organizaciones inteligentes, referido a aquellas organizaciones donde todos sus miembros, en todos los niveles, sobre la base de un clima emocional armónico, aprenden mediante el trabajo cooperativo, se involucran en el mejoramiento conjunto de los demás y de la organización. Esto significa que los miembros de estas organizaciones son capaces de pasar los conflictos, superar los conflictos y trabajar por una meta común, aprendiendo en forma cooperativa en la interacción de los demás. Ahora, ¿qué tiene que ver la inteligencia emocional con los procesos de selección de personal? Cabe resaltar que en el proceso de selección de personal las empresas tienden ahorita a enfocarse a poner el candidato en situaciones de fuerte estrés o incomodidad para así poder examinar su reacción y su capacidad para lidiar con emociones. El psicólogo de las organizaciones, Jonathan García Allen, explicaba que la época en que los procesos de selección del personal se basaban en la experiencia laboral y los conocimientos técnicos quedó en el pasado. Actualmente el método ha evolucionado y los aspectos relacionados con la inteligencia emocional, como las habilidades interpersonales y la gestión de emociones, han cobrado un protagonismo clave. Esta creciente relevancia del aspecto emocional en el trabajo viene motivada por la tendencia a la llamada tercerización de la economía, sobre todo en los países occidentales, en que el intercambio económico está mediado más por la confianza que por otras cosas. De ahí se desprende, según decía García Allen, que los empleados con alta inteligencia emocional resultan mucho más productivos para las cooperaciones. En el fondo, esto es sumamente común,
La gestión de emociones juega un papel muy importante tanto en la habilidad para automotivarse como en la capacidad de evitar conflictos, de comunicarse adecuadamente con los restos de los integrantes de los equipos.